Muy buenas tardes a todos. Estamos hoy, sábado 9 de octubre de 2021, realizando el 36º Conversatorio Sabatino de Historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy tenemos como invitado al historiador, al académico Carlos Mario Recio Blanco, miembro correspondiente de nuestra institución. Carlos Mario Recio Blanco es licenciado en Historia de la Universidad del Valle, obtuvo su título de licenciatura en el año 2004, luego hizo su maestría en Historia en la misma Universidad del Valle, obtuvo su título de magíster en Historia en el año 2013 y en este momento es estudiante de doctorado en Educación en la Universidad del Valle, ¿sí? Carlos Mario ha sido profesor de Historia en la Universidad del Valle, en el Departamento de Historia, en la Universidad Javeriana, sede Cali, en la Universidad Santiago de Cali. Ha dictado cursos de Historia. Sus áreas de actuación pues son no solamente la historia, sino también la educación. De allí pues su dedicación ahora a los estudios doctorales en educación. Él ha dirigido trabajos de grado en la Universidad del Valle en temas como la educación, como representación social en el contexto del liberalismo, también sobre temas históricos, los ejidos de Cali, sus diversas funciones sociales, la figura del maestro a partir de la ley 115 del 94, ha participado en eventos, en congresos, con ponencias, ¿sí? Ha publicado varios capítulos de libro y principalmente sus dos obras más importantes y que yo quiero destacar son dos libros, el primero de ellos ambos publicados por el programa editorial de la Universidad del Valle, el primero publicado en el año 2012, en coautoría con Carmen Cecilia Muñoz Burbano, profesora del Departamento de Historia de la Universidad del Valle, y con Erika de la Fuente Romero, licenciada en Historia de la misma universidad. Ese primer libro se titula Historia, Memoria y Patrimonio Mueble en Santiago de Cali. Es un libro en dos tomos, la carátula del tomo 1 tiene una fotografía del batallón Pichincha, de lo que fue el batallón Pichincha, donde queda hoy el CAM, y el tomo 2 tiene en la portada una fotografía de la torre campanario mudéjar del conjunto convento Iglesia de San Francisco, ¿sí? Es una obra muy completa sobre todos los bienes muebles que están inventariados a nivel del municipio de Cali. Y el segundo libro, ¿sí? El segundo libro, él nos va a mostrar este libro ahora en su conferencia. También lo publicó con el programa editorial de la Universidad del Valle y en coautoría con las mismas dos investigadoras que mencioné, Carmen Cecilia Muñoz y Erika de la Fuente. Y ese libro se titula Procesos de Monumentalización en Santiago de Cali. Es un libro también muy bonito, como es el otro en dos tomos. Este libro está lleno de fotografías, de reseñas de los monumentos. Bueno, el académico Carlos Mario nos va a mostrar partes de su libro durante su conferencia. Entonces yo no voy a ahondar más sobre esto. El énfasis de la tesis doctoral que está adelantando Carlos Mario es en formación de maestros, ¿sí? en el área de educación. Entonces, con esta presentación, yo le doy la palabra al académico Carlos Mario Recio Blanco para que inicie su conferencia. Adelante, Carlos Mario. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a la Academia de Historia, al profesor Mario Llanos por esta invitación y a todos ustedes por abrir en este espacio pues tan importante que se viene consolidando y que en buena hora, desafortunadamente, pues en muchas ocasiones no podemos estar ahí, pero he intentado hacer seguimiento. El profesor Mario, muy amable a todos los miembros, siempre nos comparte. Nosotros estamos dedicados a la academia y muchas veces los sábados pues también estamos en actividades regulares y no podemos estar, pero hacer parte de este ejercicio
los sábados creo que es fundamental. Y nos va mostrando, y yo tengo, digamos, quiero manifestar aquí este punto, nos va mostrando los cambios que en los últimos años ha tenido la Academia de Historia y por la cual también a través del trabajo del doctor Cuellar nos ha abierto las puertas a otro grupo de investigadores más relacionados con la academia, muy probablemente por esa relación, profesor Mario, que ahorita hablábamos también con el archivo histórico. Muchos de ustedes sí han tenido la oportunidad de circular por el archivo histórico, el cual coordina. Se me olvidó decir que el académico Carlos Mario Recio Blanco fue coordinador del archivo histórico de Cali. Allá fue donde yo lo conocí cuando iba a hacer mi investigación documental sobre Edward Gregory, el libro que publiqué el año pasado. Allá tuve la oportunidad de conocerlo a él y en esa época fue donde encontré yo los documentos más importantes para mi investigación. Él fue coordinador del Archivo Histórico de Cali y le dio un empuje impresionante al archivo. Sí, profesor Mario, muchas gracias por ahí hacer la aclaración. Y lo quería nombrar porque eso, digamos que ese ejercicio que se quiso hacer desde el Archivo Histórico de Cali, no solamente con la conservación, protección y difusión del acervo documental, que es fundamental, sobre todo en un tema relacionado con el patrimonio, la importancia de la protección de los documentos, también le dimos un empuje a tener espacios de diálogo con la ciudad. Nosotros denominamos un tema que se llama la Cátedra Abierta Archivo Histórico de Cali. Teníamos circulación de conferencias, exposiciones, y eso le dio un empuje también distinto a lo que es la historia, la importancia de la historia en Cali. Entonces, por eso en buena hora, digamos que comparando un poco ese punto, que estos espacios se mantengan, es decir, los espacios de circulación de experiencias, en este caso de investigación histórica, creo que son fundamentales. Bueno, y los sábados de encuentro, es un espacio más que va a quedar, que se va a conservar en estas grabaciones, algo que nos ha regalado también la virtualidad, y es que podamos escuchar estas distintas investigaciones históricas y en buena hora que la Academia Histórica, la Academia de Historia del Valle del Cauca lo esté haciendo, porque eso nos está demostrando que se está abriendo a otros públicos, se está diversificando y está demostrando también distintas posturas de lo que es la historia. La historia no es una sola, eso yo quería arrancar con eso, y la historia no está escrita en su totalidad. Hay distintas interpretaciones, hay distintas formas de hacer historia, desde el lugar, desde la enunciación que tengamos. Y bueno, el archivo histórico es una de las tantas fuentes, están los periódicos, pero también las investigaciones y las reevaluaciones históricas que podamos hacer. Entonces, pues muchísimas gracias ahí como parte introductoria. Y bueno, dentro de los ejercicios también que he venido haciendo es historia. Yo nunca he dejado de ser historiador, a pesar de que estoy trabajando el tema de la educación, porque me gusta muchísimo trabajar el tema de historia de la práctica pedagógica, historia de la higiene, historia de las escuelas, historia de la educación. También con el profesor Atortúa hemos tenido la oportunidad de tener encuentros y por ahí sobre las interpretaciones históricas del Colegio Santa Librada, el papel del Colegio Santa Librada en la independencia. Por ahí tengo algunos artículos también que en algún momento entramos en discusión con el profe Atortúa, pero que son buenos, que enriquecen en un momento determinado. Otro archivo que es importantísimo es el archivo del Colegio Santa Librada, que tiene una riqueza impresionante. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental, que está a la orden del día, lo hablaba con el profesor Mario, que crea controversia, que tiene muchas interpretaciones también, pero desde el contexto histórico vale la pena denominarlo. Hace 7 años, cuando publicamos este libro en el 2014, es un libro bastante nutrido, es decir, aquí más o menos para que ustedes vean, estamos hablando de casi 550 hojas. Exactamente 554 hojas. Este es el libro. Es un libro gordito, una investigación interesante que tenemos aquí sobre los procesos de monumentalización en Santiago de Cali. Una investigación exhaustiva también, que lo que queríamos dejar, digamos, era un insumo para la ciudad, para que puedan investigar, para que puedan conocer también algunos aspectos de lo que ha sido la monumentalización en Santiago de Cali. Y da la casualidad que hoy, estamos a 9 de octubre, en unos años bastante controversiales, los últimos años, a propósito de lo que significan los monumentos, las posibles reevaluaciones que se hagan de los mismos. Entonces, las investigaciones, más allá de llegar a la especulación, más allá de llegar a las interpretaciones que nosotros podemos tener desde nuestro lugar de enunciación o desde nuestros anhelos, creo que nos ayudan como fuente también a ubicarnos, a saber por qué están esos lugares, son lugares de memoria.
los monumentos son lugares de memoria, son espacios de significación, y en un momento determinado también son las representaciones que tienen los sujetos, que fue el inicio de la investigación. Nosotros queremos trabajar sobre la representación del sujeto en el espacio público, desde un contexto histórico, patrimonial y cultural. Y eso fue, es decir, es el resultado digamos, por la preocupación y la conservación del patrimonio cultural, en este caso relacionado con las políticas de memoria y el espacio público en Santiago de Cali. Hasta el momento no se había hecho un ejercicio de ese tipo, y por eso, más allá de lo que estuviera estipulado en el plan de ordenamiento territorial, o en su momento, que era el del año 2000 que estaba ahí, que estaba conformado pues por 44 estatuas, monumentos, fuentes, nosotros en ese momento alcanzamos a identificar más de un centenar, es decir, por eso digamos la densidad del libro, un centenar de representaciones en Cali, que en este momento yo creo que valdría la pena revisar qué tantas, digamos, representaciones más hay. Es decir, no solamente nos quedamos con el post, sino que casi hicimos un recorrido, hicimos un trabajo de etnografía, de visitar, de conocer la ciudad. Tuve la oportunidad de entrar a algunos barrios para conocer eso, qué es la monumentalización y la representación, porque nosotros nos quedamos con unos pocos. Entonces, pues vale la pena revisarlo. Por ahí hablábamos con el profe Mario, si en algún momento podríamos hablar con el Consejo Editorial de la Universidad del Valle, y por qué no vincular también a la Academia de Historia, si se puede en algún momento determinado, de que este libro tenga una circulación más fuerte. Salieron solamente 200 ejemplares, y en versión digital ahí estamos pues en esa lucha. A pesar de eso lo hemos puesto a circular en otros lugares, pero vale la pena. Y vale la pena porque despejaría muchas dudas de todas estas interpretaciones, todos estos encuentros. En los últimos años es constante las invitaciones que nos hacen en Facebook Live, en conversatorios, la misma alcaldía de Cali, en la Secretaría de Cultura, también los grupos nos dicen, bueno, vamos a hablar de eso, los monumentos, y eso, digamos que nos generó un ejercicio ahí bastante interesante. Ustedes están viendo ahí el libro, esta es pues una portada, en ese momento decidimos sacar con esa portada para ver también los cambios, y como ejercicio de memoria, cuando hablamos de la monumentalización, hablamos cómo la imagen se constituye también en un ejemplo fundamental para ver los cambios sistemáticos que ha tenido la ciudad. Hasta ayuda a hacer en un momento determinado esta historia ambiental. Ahí vemos algunas imágenes de lo que ha desaparecido. ¿Por qué colocamos, por ejemplo, en la portada el Palacio de la Gobernación? Porque son sitios que desaparecen, pero es que más allá estamos colocando ahí a Fray Damián, que fue el primer monumento, el monumento a María, ahí con todos los árboles que están por ahí, aparece el conservatorio, aparece también la retreta, la plaza de Caicedo. Bueno, eso es. ¿Qué es lo que tenemos? Yo voy a ir con unas entradas y salidas, me voy a adelantar un poquito, ahorita me devuelvo, porque quiero hablar de la estructura de la investigación para que aquellas personas que estén interesadas en revisarlo, pues lo puedan ver. Nosotros nos ubicábamos sobre todo cómo organizarlo, entonces pensábamos un poco en los sitios fundacionales, pensábamos también sobre la ciudad, la independencia del carácter local, las figuras regionales, las figuras locales, las figuras también de las artes y las letras, las figuras públicas nacionales, las de tradición religiosa, las que tienen que ver también con leyenda popular, homenajes. Vamos a encontrar homenajes a figuras públicas regionales, pero también a figuras de las artes y las letras, algunos que están olvidados, monumentos que de pronto probablemente no los conocerán o no sabrán dónde están ubicados. Ahí en esas fichas se van a poder dar cuenta de la riqueza que hay. Pues sé que a la Academia de Historia muchas veces los invitan a inauguración, a reinauguraciones, a eventos sobre todo del ámbito cultural local. Entonces, vale la pena revisar muchas veces estas investigaciones porque nos ponen al día. Y bueno, es una de tantas interpretaciones, no estamos diciendo que lo que esté aquí sea letra muerta. Probablemente de estos personajes y de estos monumentos podemos hacer unas nuevas escrituras porque son unos insumos básicos. Figuras públicas extranjeras, aquí hay un punto importante. Muchas veces nos preguntamos por qué Cali tiene tantas figuras públicas extranjeras. En el momento digamos, de la erección de los monumentos nos vamos a dar cuenta por qué, a qué responden. También el tema de la violencia, sobre todo en el siglo XX, vamos a encontrar un tema de monumentos que se despliegan, que se crean, que se gestan por parte de la comunidad, también recordando el tema de las víctimas de catástrofes, de deportes. A la alegoría también tenemos obras artísticas, aquí
aquí hay muchas de carácter religioso, miren de carácter religioso todos los que hay, es una cosa impresionante, y que están, digan, en algunos barrios empresariales también, referentes populares, nosotros no nos quedamos solamente con lo que hay, sino que en los referentes populares vimos esos que ya están ahí, que las personas los reconocen, que están ahí en el barrio, que están en la esquina de su casa y que son importantísimos. Institucionales, ¿ya? Y dentro de los institucionales, pues tenemos en la Universidad del Valle un número significativo de monumentos, en el antiguo Club San Fernando en su momento, teníamos eso que ya sabemos que estos monumentos se han movido en instituciones educativas como el INEU Jorge Isaac, así tenemos en otras instituciones, en la misma Gobernación del Valle, en fundaciones, en la Tertulia, en el Colegio Santa Librada, también hay unos. De pronto nos quedamos de lado en algunas universidades, por ejemplo, como la Universidad de Santiago, pues probablemente porque en su momento no se permitió. Nosotros trabajamos también en la medida en que las instituciones permitían un trabajo interesante frente a los mismos, en Bellas Artes, en la Plaza de Toros, en la Escuela Marco Fidel Suárez, en la Estación del Ferrocarril, algunos efímeros y algunos señalizadores que lo dejamos quieto, lo dejamos allí. Yo lo coloco aquí, pero eso no salió en el libro, pero lo dejamos ahí quieticos. Les voy a hablar del primer punto, yo por eso hablo de las primero el punto digamos, de cómo ha sido el proceso de monumentalización. Posteriormente, si el tiempo nos da, quiero hablar de las transformaciones culturales del siglo XX para entender por qué se da la monumentalización en Santiago de Cali y a qué responde. Y finalmente quiero dejar a manera de debate, y de un debate que creo la invitación está también desde el orden académico, como Academia de Historia del Valle del Cauca y también como académicos universitarios e investigadores, es qué es esto de la identidad y el patrimonio y las posibilidades de resignificación que hay y la representación que hay en el espacio público. Digamos, para desligarnos muchas veces de esas posturas tan cerradas que tenemos frente a este tema de los monumentos y las nuevas posibles lecturas que hay. Y aquí quiero hacer una claridad, y es que el patrimonio no es estático. Con ese punto me parece que es fundamental cuando hago referencia a que el patrimonio no es estático, es que el patrimonio se puede repensar, el sujeto está, la representación del sujeto está, pero ese no es estático, es que podemos ver nuevas visiones de estos monumentos. Y asimismo con las edificaciones y otras cosas que tienen que ver con el patrimonio, que ha sido un tema de investigación que he trabajado. Aquí vemos, por ejemplo, me gusta mucho presentar este tema de las fichas, porque es la ayuda que le da al investigador también para saber cómo se hizo esto. Y no es simplemente entrar en el relato, no es simplemente entrar en la anécdota o en la entrevista que dicen quién es el personaje, sino que esto está soportado también con fuentes, es decir, con una investigación que se hizo de archivo bastante fuerte, una investigación también de material hemerográfico y de poder entrar a algunas instituciones para poder soportar lo que estamos hablando de estas fichas. Estas fichas se constituyen también en una forma de inventario que le sirve muchísimo a la ciudad. ¿Por qué muestro esta primera figura pública local de carácter religioso? Pues porque muchos de ustedes saben que es el primer monumento que llega a Cali, o que se erige en Cali y que coincide específicamente con, hablamos de 1910, 1910 es una fecha importantísima para Cali, para el Valle del Cauca, un recién creado departamento del Valle del Cauca, una recién capital asignada, y se necesita un tema también de generar identidades, de generar memoria. Bueno, y aquí sale Fray Damián González como referente importante en términos de lo histórico. Yo no me voy a quedar en el personaje porque no terminaríamos aquí hablando de todos los que aparecen acá, pero sí la importancia del personaje. ¿Por qué? Preguntarnos por qué el primer monumento que aparece es un homenaje a Fray Damián González, y que es la junta encargada pues de la obra, que está Pedro Escarpeta como presidente. Se hace una reseña, aquí me parece importantísimo hablar de la reseña del personaje pequeña, ¿ya? Porque no es una investigación dedicada a los personajes, se habla del monumento, es decir, no solamente el personaje, sino del monumento, que 30 años después de la muerte del franciscano y a una iniciativa de ciudadanos caleños, empieza a darse, bueno, aquí aparece por ejemplo Pedro Escarpeta, miembros, estaban Guillermo Borrero, presidente del Consejo, bueno, y aquí aparecen varios personajes importantes de Cali. ¿Y por qué sale? Se hacen unas fotografías donde se resaltan algunas imágenes importantes del monumento, y me quedó de lado una fichita que es la de las fuentes. Voy a buscar en algunas fichas donde tenemos las fuentes. Bueno, Sebastián de Belalcázar también
lo tenemos importantísimo. Hay un debate interesante sobre el asunto del cual pues no es tema de esta charla, pero que podríamos pensar un poco a propósito de la idea de lo que podemos pensar de estos monumentos. Recordemos que los monumentos son patrimonio mueble, ¿no? Que es otro tema que está por ahí vigente. Otro ejemplo de tradiciones religiosas, las tres cruces. Yo quiero buscar por acá cuando aparecen las fuentes. Bueno, figuras públicas regionales, estos monumentos como el de Manuel Saavedra Galindo, que está en el Parque de la Alameda, importante, que representa a Manuel Saavedra Galindo como figura, digamos, liberal vallecaucana, y por qué se decide en un momento determinado, específicamente en el 36, fecha importantísima, y ahorita les voy a hablar de eso, sobre las transformaciones culturales en Cali. 1936 va a ser fundamental, y yo me imagino que ustedes ya saben por qué, pero quiero hablar un poco más de eso a propósito de una investigación que está en este libro, por así decirlo, porque el libro no solamente se limita a las fichas, sino que más o menos la primera parte del libro es ver cómo se gesta, qué es lo que se trabaja, y dentro de uno de esos, digamos, de esos apartados es eso, esas transformaciones culturales, el papel de unas instituciones. 1936 va a ser fundamental. Vamos a encontrar muchos monumentos erigidos en el 36. Figuras, por ejemplo, extranjeras, también. Miren la fecha, 1937, es decir, vamos a encontrar en esa década del 30, 36, 37, un sinnúmero de monumentos, tanto del orden local, líderes políticos, como también del orden internacional. ¿Qué era lo que estaba pasando en el 36 y el 37? Pues le estaban dando regalos a Cali, le están haciendo regalos a Cali muy fuertes, y por eso es que vamos a encontrar en el Parque del Barrio Obrero a Eloy Alfaro, que Eloy Alfaro creo que es para el estudio de la historia en América Latina, es una cosa maravillosa, entender el pensamiento liberal y la influencia que va a tener Eloy Alfaro, que muchos habitantes del Barrio Obrero se sienten orgullosos cuando saben quién es el personaje, quién es Eloy Alfaro, para entender el papel que tuvo dentro de la historia en América Latina. Ejemplos que tenemos acá dentro del homenaje. Aquí vamos a entrar algunas tipologías documentales que de pronto las vamos olvidando, están quedando allá, por ejemplo, figuras de las artes y las letras. No sé en este momento, no he tenido la oportunidad de entrar en los últimos meses a la hacienda Cañas Gordas para saber el estado en el que está Eustaquio Palacios, un monumento que se hace en el 59, pero para que miremos que también tenemos homenajes a las letras. Esto está en la hacienda Cañas Gordas, con unos debates interesantes que tampoco vamos a entrar aquí a trabajar sobre qué es lo que está pasando con el patrimonio en el Valle del Cauca, y específicamente con estas haciendas del orden patrimonial, sí, y la zona y las áreas de influencia cuando tiene una declaratoria. Hay un debate interesante que sería también bueno, profesor Mario, en algún momento desde la academia, cuáles son las percepciones que tenemos sobre la afectación que se está dando de estos espacios patrimoniales para recobrar no solamente el monumento, sino la hacienda como tal. Pero eso también es otro tema de discusión. Estamos hablando del 47, y una institución que está por ahí que sabemos que tiene mucha influencia, que es la Sociedad de Mejoras Públicas, en su momento conocida como la Junta de Ornato y de Aseo, en esas transformaciones culturales, que también les voy a comentar un poco, si me da el tiempo. Profesor Mario, yo le voy a pedir el favor que si me voy alargando, porque este es un tema largo y extenso, usted me va diciendo. Ejemplos que tenemos acá de figuras y las artes. Vamos a encontrar ejercicios significativos muy, muy buenos. Por ejemplo, este monumento, el que ustedes están viendo arriba, no sé si ven el cursor como yo lo estoy moviendo. Profesor, ¿ven dónde me ubico? ¿Dónde muevo el cursor? No, en este momento no se está viendo el cursor, pero a ver, ya, póngalo otra vez. Voy a mirar flecha acá. Por acá, acá ven, bueno, no importa, en el extremo que estamos viendo acá arriba donde dice víctimas de la violencia, este es uno de los monumentos que cuando hacemos la investigación nosotros pensamos que era que le están haciendo un homenaje a Rojas Pinilla, y es todo lo contrario. Es decir, en la parte alta de Siloé, unas personas empiezan a gestar, y es un monumento que se llama a los estudiantes caídos durante la dictadura de Rojas Pinilla.
y en ese sector de Siloé se conoce como el sector del monumento. Hay que mirar qué es lo que pasa con eso. Tenemos también espacios como a los periodistas, tenemos en honor a la vida, que es en honor a Cancino. Tenemos plazoletas, como plazoletas denominadas de la libertad, donde se hace referencia también a temas de las víctimas, específicamente a los diputados asesinados en cautiverio. Tenemos, en este caso, por ejemplo, vemos una esfinge interesante, no es el personaje, pero se hace una especie ¿cómo es que se llama? Esto lo denomina, yo lo tenía por acá, en las ciudades, en las entradas, a Julio Rincón, el papel tan importante que tiene dentro del sindicalismo en Cali, un líder, y que tengamos en barrios, creo esto está ubicado en la Comuna 8, creo que en el Saavedra, en el barrio La Floresta, que todo el mundo pasa por ahí, pero nadie sabe que es un homenaje que se le está haciendo a Julio Rincón. Entonces, la investigación nos va a ayudar a mostrar también que hay distintas representaciones de todo tipo, no simplemente los que tenemos. Ese, digamos que son en lo que tiene que ver con violencia, porque cada uno de esos, por ejemplo, los periodistas son periodistas caídos, en honor a la vida, personas asesinados, en honor a los personajes desaparecidos, y Julio Rincón, pues personajes asesinados. Alegorías. Vemos, por ejemplo, como monumentos que ya están escondidos por allá, como el Árbol de la Vida, que nuevamente cuando hacemos investigación nos damos cuenta de cómo funciona, cuál es el papel, un proyecto que surgió en el año 98 por la Fundación Universo Verde y la firma Reyes, los que producían pues el betún cherry, que esto lo terminan haciendo en una campaña ecológica de reciclaje, y a los niños los invitaban a que recogieran sus tarritos de atún, y con esto terminan haciendo el monumento. Entonces, cada monumento tiene su historia, tiene su forma, su creación, una intencionalidad. Árbol de la Vida, de carácter religioso vamos a encontrar muchísimos. Aquí vemos pues a San Antonio, ubicado en unas fotos hermosísimas que tuvimos la oportunidad de encontrar también en archivos fotográficos. Aquí se ve claramente una panorámica de Cali desde la colina de San Antonio con el vehículo ubicado. Y San Antonio, pues que lo teníamos ahí, una escultura en pedestal, reconocida pues como San Antonio de Padua. Cada uno de ellos, como les digo, tiene su fuente. Los viacrucis, aquí tenemos algunas cruzas que pasamos por esos lugares, pero no recordemos, nos quedamos con lo básico. Aquí, miren, en este punto, en el extremo inferior derecho de sus pantallas, por ejemplo, siempre cada una de estas fichas va a tener archivo y bibliografía. Aquí tenemos, por ejemplo, Correo del Cauca, si revisamos el Relator, si revisamos un diario oficial, si revisamos un periódico, si revisamos una fuente, una página, una investigación, una tesis. Y esto le da un soporte investigativo interesante a lo que es la monumentalización. Empresariales, bueno, tenemos algunos referentes, y aquí muestra también el estado de abandono como el símbolo de la asamblea de AICO, que está por allá por el Parque Giordano, en la Cesta, en el norte, los que tienen la oportunidad de circular en estos lados del norte, que pasan por ahí, de pronto no sabemos. Referentes populares, este es algo que llama muchísimo la atención, pues los que tenemos la oportunidad de pasar ahí entrando por el Club Nobel, y siempre la famosa calle del Muerto, ahí está, calle que confluye también muy cerca a nuestra Jovita, de la cual se han hecho unas investigaciones muy fuertes por miembros de la academia. El Parque del Perro, el famoso Teddy, o Elena en el Parque de Santa Elena, la famosa Elena y su perro, o personajes que en ocasiones, monumentos que tienen que ver con lo que no están reconocidos por el POP, pero que son iniciativas muy fuertes por parte de la comunidad del caballo arriero. ¿Qué significa el caballo arriero para las personas de Siloé? La Fundación Sido, del papel que tuvo en su momento, las fundaciones que están ahí, y monumentos del barrio Siloé, relacionando cómo fue lo que les tocó principalmente en un momento determinado como forma de transporte. Es decir, el monumento en este caso nos recuerda, aquí es muy fuerte el tema de qué me representa. Por eso nosotros hablamos de la representación del sujeto en el espacio público. Y aquí la discusión es fuerte, porque el monumento per se no habla, sino es que tanto me siento representado con él. Y es un debate que, les digo, está a la orden del día, sobre todo por lo que ha generado el tema del derribe de algunos, o la movilidad, o el quitarlo, o desaparecerlo, porque la memoria igual sigue. Pero es que el monumento no es solamente habla del personaje, sino también lo que significa para la comunidad.
Por eso estas iniciativas referentes populares son importantes, porque ahí desde las representaciones donde la misma comunidad los cuida. Obras artísticas, pues en Cali tenemos muchísimas. Aquí estamos hablando de la escultura en hierro, el pedestal, María Mulata, que sabemos que está ahí en la portada. Aquí vemos nuevamente las fichas, ¿no? Entrevistas, archivo histórico municipal, esto es comité de la Junta de Ornato. Tuve la oportunidad de revisar ese archivo de la Sociedad de Mejoras Públicas, que tiene una riqueza y que se puede seguir observando. Institucionales, vamos a encontrar algunos, como por ejemplo, al interior la Fundación para Niños Ciegos y Sordos Luisita Sánchez de Hurtado, importante, que está ahí. El profesor Mario, mire, aquí tenemos a la Universidad del Valle, C. de Meléndez, con el generador eléctrico que nos recuerda, es decir, eso también es una representación, digamos, de lo que es para la universidad. Dirán, no es monumento, bueno, esa discusión la tenemos acá. Algunos efímeros, recordemos que a las afueras del Centro Cultural estaba la hormiga que la trasladaron, no sé en qué momento, pero estos efímeros tienen la posibilidad de moverse, o las famosas gatas que van de un lugar a otro, ¿no? También ya digamos que hay una identidad con las famosas gatas, y ya están ahí en este recorrido tan interesante que tenemos en el oeste de nuestra ciudad, pero que también se pueden mover, que están ahí, lo artístico está ahí, digamos, importante en ese punto. Yo lo voy a dejar con eso, digamos, que es un recorrido interesante, sobre todo en lo que tiene que ver con referentes patrimoniales. Yo lo voy a dejar con una imagen, la portada del libro, sobre todo acá, para hablarles del segundo punto. ¿Hasta ahí cómo vamos, profesor Mario? No, bien, tiene más tiempo. Si quiere no, por supuesto, aquí estamos. Entrar en más detalles, hágalo, tranquilo. Bueno, vamos a entrar al segundo punto, y es, bueno, aquí vemos sobre todo los hitos fundacionales, a qué se refieren, en qué momento. Ya voy a hablar de las temporalidades y en términos de la investigación histórica, y sobre todo se van a dar desde 1910 hacia 1930. Digamos, ¿cuál va a ser el papel entre 1910 y 1930? Y es que se quiere crear una identidad de lo que es el caleño, es decir, el hito fundacional va a ser importantísimo para crear. Recordemos que en el proceso de construcción del Estado-Nación hay unos elementos fundamentales, que es la religión, la lengua, pero también unos antepasados comunes. Y 1910, a pesar de que pensemos que es tardío, porque es ya inicios del siglo XX, pues resulta que Cali apenas se estaba constituyendo en una ciudad con unas características fuertes, es decir, apenas se estaba creando como capital del departamento, y aquí es que empiezan a crearse esos monumentos que van hasta el 30, con una necesidad de crear imaginarios o representaciones identitarias desde lo histórico. Entonces, por eso vamos a ver personajes como Simón Bolívar, como el mismo Santander, como Sebastián de Belalcázar, porque es crear referentes importantes dentro de la ciudadanía, hasta 1930, que es importantísimo. Vamos a ver del 40, bueno, y la década del 30. Cuando hablo de la década del 30, ahorita les voy a comentar un poco, sobre todo en lo que tiene que ver. Voy aquí a minimizar un poquito, me dicen si siguen viendo ahí, en este punto de acá, porque quiero hacer referencia a algunos apartes que tengo acá, y es entre 1910 a 1930 la creación del departamento del Valle del Cauca. Es decir, en ese proceso, digamos, la escultura y la transformación del espacio público en el contexto americano en estos primeros años del siglo XX se van a convertir en un elemento de legitimación de los nuevos países. Y para el caso particular de la región, este fenómeno se va a dar, como les digo, en estos primeros años, también anclado a procesos de urbanización, que significaba que querían mostrar adelanto, progreso. En esa medida, la representación monumental de los próceres en el espacio público se convierte en el modelo y en el adelanto cultural que había, ¿ya? Es decir, vamos a encontrar todo eso en América Latina, y por eso los próceres se van a convertir aquí en un ejercicio fundamental, sobre todo como sinónimo de progreso y como sinónimo de urbanización y de imaginario. Y a esto, pues le vamos a sumar que es 1910 la creación del departamento del Valle del Cauca y Cali como su capital. Es decir, el discurso de la modernización, de la transformación institucional, era un discurso
que influyó en la ruptura político-administrativa que durante mucho tiempo estuvo subordinada respecto a Popayán. Y para crear esto no es solamente, digamos que el progreso, sino que esta situación va a generar que se empiecen a crear personajes locales o se empiecen a constituir o a difundir las imágenes de personajes locales también para separar esa situación que había entre Buga y Cali. Recordemos que estas élites regionales, sobre todo en Cali y Buga, son los que van a estar animados a este proceso de pequeña independencia de Popayán y de crear un departamento porque tiene todas las condiciones. Y ahí vamos a ver pues el papel de personajes, por eso la Junta de Ornato, estas imágenes que ustedes están viendo acá, es personajes, esa era la Junta de Ornato y Aseo, actualmente conocida como Sociedad de Mejoras Públicas, van a cumplir un papel fundamental. Entonces, desde 1907, no solamente para la constitución o creación del departamento del Valle del Cauca, sino para la erección de monumentos. Entonces, personajes como Ignacio Palau, fundador pues del Correo del Cauca, que lo sabemos, político conservador, va a adelantar desde su periódico un papel fundamental para hablar de las necesidades de dividir el Cauca y de entender las condiciones que tenía Cali como esa capital también de ese recién creado departamento. Entonces con ese impulso vienen muchísimas cosas. Yo me imagino que ya han tenido algunos debates sobre la creación del departamento del Valle del Cauca, entonces pues no me voy a quedar en ese punto, pero sí es importante, bueno, cómo se va gestando. Y con la creación del departamento del Valle del Cauca y de Cali como su capital, pues coinciden una serie de acontecimientos públicos significativos. Por ejemplo, la celebración del primer centenario de la independencia. Y de ahí, digamos, yo creo que una de las cosas por las cuales Fray Damián se erige como primer monumento tiene que ver con la participación o recordar ese antecedente de la participación activa de los franciscanos en el proceso de independencia, ¿no? 1900, bueno, tenemos ese acontecimiento, es decir, la celebración del primer centenario, una publicación muy linda que se llama Celebración del primer centenario en Cali. De hecho, hay una serie de acontecimientos que nos muestran qué es lo que se quería generar en Cali frente a un imaginario colectivo. Una publicación que vale la pena volverla a revisar, una fuente primaria ahí que tenemos. Ese umbral de progreso, tenemos también adquirida importancia la sede gubernamental que adquiere desde el departamento, el esfuerzo bueno que se había iniciado desde el siglo XIX con la mejor, digamos, el buscar el mejorar las condiciones de la población, se materializa en Cali en esas primeras décadas del siglo XX, con los ciudadanos pertenecientes a las élites. Empieza a mejorar el tema de servicios básicos, alumbrado eléctrico, la navegación fluvial a través de los ríos Cali, Cauca, la construcción de la plaza de mercado, un matadero, un sistema de recolección de basuras, digamos un reflejo notable del mejoramiento de la estética urbana y un enorme esfuerzo, que uno de los afanes más fuertes que se va a dar es el tema de la higiene. Tema que a mí desde la investigación me ha llamado muchísimo la atención, sobre todo haciendo investigación de la instrucción pública, de la educación en Cali, cómo la higiene se convierte en sinónimo de modernidad. Pero esa higienización también empieza a plantearse sobre cómo debe cambiar el espacio público y en ese contexto pues surge también el tema de los monumentos. Se iniciaba, digamos, actividades económicas muy fuertes en Cali, el crecimiento pues del transporte fluvial, pasajeros, carga, el río Cauca, la construcción del tranvía a vapor inaugurado el 20 de julio de 1910. 1910 es un hito importantísimo para entender cómo se va constituyendo Cali, es decir, ahí hay un tema importante. Las élites van a experimentar un interés por los nuevos servicios públicos, por las vías de interconexión regional en el país, en el exterior, transformaciones arquitectónicas, urbanísticas, ya les decía, de salubridad, de ornato, pero especialmente por una dinámica económica que estuviera más allá de lo que había caracterizado hasta ahorita la región del Valle del Cauca, que era lo agropecuario, sino empezar a diversificar. Y con eso, con ese punto, pues se llega a la celebración del centenario de la independencia y ahí los cambios y modificaciones en el espacio urbano, en el espacio público en Cali. Entonces, con la llegada de la planta eléctrica hay un cambio también en las costumbres de la ciudad. Sus habitantes debieron cambiar la mirada del mundo, la manera de concebir también y vivir la noche, el espacio, el tiempo, los ritmos de vida, las plazas,
La construcción, por ejemplo, de una plaza de mercado va a ser importantísima, un matadero. Las actividades que antes mencionaba dejaron de realizarse en espacios como plazas públicas y se prohíben también carreras de caballo. Es decir, el discurso de la modernidad va a atravesar muchísimo, y así con eso el uso de una plaza más abierta, más para el disfrute. Y ahí en 1910 es también cuando se empieza a plantear desde la Junta de Ornato de Aseo qué vamos a hacer con esas plazas, qué vamos a hacer con plazas en los barrios más prestigiosos como La Merced, como Santa Rosa, como Santa Librada, como San Francisco, como San Antonio, como San Pedro, toda esa parte céntrica, donde habitaban estas élites, hacendados, comerciantes, médicos, abogados, sacerdotes, todos los que venían con ese legado también de poder que venía desde el siglo XIX, qué se va a representar en cada uno de estos espacios. Y entre 1910 y 1930 es por eso la respuesta, es decir, los hitos fundacionales van a constituirse ahí. Bueno, en otros barrios, digamos, había una situación compleja, el Calvario, que fue un barrio habitado por gentes consideradas inferior por su condición económica, habían otro tipo de situaciones, pero ese debate también se va a dar en 1910. La ciudad que nos muestra en el 10, una ciudad que se transformaba, que se conectaba con el interior del país, donde la intelectualidad local, representada por los miembros de la élite, seguía reuniéndose en tertulias muy domésticas, donde se discutían asuntos políticos, temas literarios. También las librerías mantenían como lugares de encuentro donde los políticos, generalmente muchos abogados y médicos, hablaban de la escolarización, de la importancia de qué era lo que se tenía que rescatar sobre las costumbres, una sociedad muy conservadora frente a los valores y las formas de concebir el mundo. Esta ciudad, pues recién creada como capital del departamento, tuvo el privilegio de celebrar de manera muy fuerte ese primer centenario de la independencia. El trabajo junto con el clero, con el gobierno, y de ahí ese tema de este primer punto, de 1910 a 1930, para crear estos imaginarios. Es interesante, y creo que aquí vale la pena nombrar, es que esos cambios que se van a dar, o ese paso del siglo XIX al siglo XX, que significa un periodo de transición importantísimo para Cali, no lo podríamos entender sin los cambios y el emplazamiento de los monumentos y el papel de la Sociedad de Mejoras Públicas en Cali. Es decir, ellos son los que van a liderar en un momento determinado todo este tema del emplazamiento de los documentos, y esa modernización, el ordenamiento, el progreso, pues poco a poco se fueron modificando, como ya les decía, y aquí vemos una Junta de Ornato que desde 1904 que se crea. Tienen unas propuestas, sobre todo por el Consejo Municipal, donde estaba el señor Andrés Lenis, y personajes como Miguel Salazar, Emiliano Lerma, bueno, y otra serie de personas, de destacar una serie de ordenanzas donde dice la importancia de la siembra de árboles para la memoria, y eso lo vemos en Cali, ¿no? Es muy diciente. Y también la necesidad de qué es lo que va a hacer frente a los monumentos que vienen a futuro. Entonces esa ordenanza de 1913 es lo que va a ayudar a que se cree posteriormente la Junta de Ornato para la ciudad, donde se hablaba del abandono de la Plaza de la Constitución en su momento, por la presencia pues de algunas situaciones que nos gustaba, como la plaza, animales. Entonces la Junta empezó, digamos, a intervenir, a acompañar este tema de la ciudad, que posteriormente vamos a ver ese cambio de Plaza de la Constitución. Dicho lugar va a ser destinado como a eventos públicos, políticos, y que es el lugar donde después, con un cambio interesante, se va a erigir el monumento a Joaquín de Caicedo y Cuero. Punto importante. ¿Por qué Joaquín de Caicedo y Cuero? Porque afianza la identidad regional, es decir, la importancia de estos personajes regionales dentro de lo histórico. Aquí estamos viendo, por ejemplo, algunos puntos que tengo acá. La Plaza de Caicedo significó el tránsito hacia la materialización de un imaginario nacionalista e independentista. Hay problemas con el ruido, tengo por allá un ruido. ¿Les molesta mucho o estoy bien con mi sonido? Está bien. Lo que no estamos viendo es la Plaza de Caicedo. Si acaso usted está mostrando el monumento a Joaquín de Caicedo y Cuero. No, aquí podemos ver algunos, aquí podemos ver de las tipologías. Bueno,
las temáticas, mire las temáticas, las artísticas, ahí podemos ver la estatua del monumento a Joaquín de Caicedo y Cuero. Es que me quedo en ocasiones con imagen y me dedico más a la charla, profe Mario, y me disculpa el problema de los académicos. Sí, digamos que ese cambio de nombre de Plaza de la Constitución sustituido por Plaza de Caicedo es en honor, digamos, a uno de los más destacados hombres que participó en la independencia, específicamente en Cali. Pero aquí la idea es por qué se crea, por qué se gesta este tipo de monumentos. Funciones que tuvo la Junta de Ornato de Aseo, el papel que va a tener hasta 1930 va a ser importantísimo. Y aquí llegamos a otro punto, y es la celebración del cuarto centenario. Ya les decía a ustedes que si nosotros revisamos la mayoría de esos monumentos, cuando se gestan, es entre 1930 al 37, 36, 37, porque se está celebrando el cuarto centenario de la independencia. Y ese cuarto centenario de la fundación, perdón, de la fundación de Santiago de Cali, hace que una serie de trabajos se empiecen a gestar para pensar por ejemplo, en el embellecimiento al Parque Bolívar, a la Avenida Libertador, y con él una serie de monumentos que van a llegar ahí. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, Sebastián de la Alcázar, porque es del 37, porque vamos a encontrar a Eloy Alfaro, porque vamos a encontrar a estos personajes internacionales, y uno dice, ¿por qué tenemos personajes que representan, digamos, a la cultura argentina o a la independencia argentina o la independencia del Ecuador o un papel importante lo que tuvo en México? Resulta que las naciones empezaron a darle regalos a Cali en esa celebración de su cuarto centenario de fundación, que ya pronto nos va a tocar el quinto, ¿no? ¿Qué va a pasar en Cali con la celebración del quinto centenario de la fundación? Si con la celebración del cuarto centenario se generó todo este cambio o todas estas formas de entender lo público, podríamos pensar qué es lo que va a pasar en el quinto, pero bueno, eso es a futuro. Esa celebración fue llevada a cabo en el año 1937. ¿Por qué se hace en 1937? ¿Ya? Es necesario aclarar que la inauguración del cuarto centenario quedó consignado mediante una resolución, que es la 134 del Consejo. Se había programado en 1936, pero debido a que sus obras no estaban inconclusas, digamos que de manera física, y aparte de eso, porque el fisco tenía unos problemas, la Junta decidió aplazarla para 1937. Entonces, por eso es que vamos a encontrar, si la celebración en el 36, porque es que vamos a encontrar la mayoría de monumentos en 1937, es principalmente por eso. El trabajo que nosotros hicimos con Fuente ahí fue fundamental. Muchos archivos que encontramos en la Sociedad de Mejoras Públicas, muchos archivos que encontramos en el archivo, muchos documentos que encontramos en la Sociedad de Mejoras Públicas y en el Archivo Histórico de Cali nos ayudan a sustentar todo este tipo de elementos para encontrar cuál va a ser el papel, bueno, de la Junta de Ornato, Sociedad de Mejoras Públicas, la Asamblea Departamental, el papel importantísimo que tuvo el doctor Nicolás Ramos Hidalgo en su momento, cuando habla, es más, hace referencia a documentos del Archivo Histórico cuando habla de la muy leal y muy noble ciudad de Santiago de Cali. Un documento que encontramos desde el siglo XVI, hace referencia a este tipo de documentación, del por qué. Esa conmemoración del cuarto centenario se hace un llamado, digamos, a la patria, pero aquí llama mucho la atención sobre la función cultural directa, el instrumento mediante el cual la población se había de verse a sí misma en el ejercicio republicano, ya fuese, por ejemplo, con rostros. El rostro de Sebastián de Alarcázar va a cumplir un papel importante en su momento, un personaje que se nombraba en el momento importante para recordar sus hazañas, sus aportes, entonces, científicos, económicos, intelectuales, personajes como Mutis, Manuel Murillo Toro, Manuel Ancísar, Caldas. Esta fue la intención, por eso vamos a encontrar muchos de estos personajes en esta celebración del cuarto centenario, para ayudar, digamos, desde lo fundacional, una imagen de lo tradicional, de lo liberal, inclusive también de lo conservador. Entonces se van a dar una serie de fiestas muy fuertes en esa celebración del cuarto centenario, donde se unen, digamos que es un momento interesante, porque esas luchas partidistas que eran tan fuertes en la región, un momento que digamos que rompen o las dejan quieticas por ahí.
una transformación urbana que traía consigo conocer obras que se realizaron en la ciudad. Fueron dirigidas por una serie de comisiones. Desde 1934 arrancan las comisiones y se gestan en 1937. Se hace la inauguración de muchos, de varios pabellones, por ejemplo, de asilos, de clínicas, es decir, no solamente el espacio público, los monumentos, sino, por ejemplo, se inaugura el Club Nobel en el 37, en la celebración del cuarto centenario, el pabellón quirúrgico de la sala de maternidad en el barrio Alameda, obras urbanas, las construcciones de las colonias europeas, como por ejemplo el Puente España, es importantísimo, sobre el río Cali, locales que se hacían en escuelas como el barrio Alameda, donado por colonias alemanas. Entonces, algunos regalaban o donaban para hacer estas obras de modernización en la ciudad para 1937, pero otros estaban también ayudando con esta idea que se había gestado desde la Junta de Ornato de Aseo de embellecer parques, y por eso vamos a encontrar personajes extranjeros en muchas de las plazas que vamos a tener. Profesor Mario, yo tengo aquí algunos apuntes bueno, y asistentes, y es importantísimo. Nosotros podríamos tener hasta una charla solamente dedicada a la celebración del cuarto centenario de la Fundación de Santiago de Cali, relacionada con los cambios estéticos, con los cambios también, o los referentes identitarios que hay, pero pues yo quisiera dejar hasta aquí, porque quiero llegar al último punto. Y antes de llegar a ese último punto, profesor, si usted me lo permite, me gustaría saber si hay algún comentario, porque aquí quiero llegar a generar un debate de que esto no es, el tema de la investigación del patrimonio, no es algo que es estático, es decir, y estamos hablando que los monumentos son patrimonio mueble, y dentro de la historia de Cali vamos a encontrar que mucho de este patrimonio mueble digamos, se traslada de un lugar a otro por las necesidades culturales, por las necesidades estéticas y por las transformaciones arquitectónicas que se van a dar en un momento determinado. Pero sí creo que la historia nos tiene que ayudar a nosotros a generar debate, a generar también, digamos, concientización de la importancia de lo que puede tener la representación del espacio público frente a los sujetos, de los referentes históricos, y por eso quisiera hablar del patrimonio, la identidad y la resignificación y la representación que tenemos hoy en día frente al espacio público a través de la protección del patrimonio, profesor Mario. Entonces, no sé si antes de pasar a ese punto, hay alguna inquietud frente a la investigación como tal. ¿Esa sería la última sección de su conferencia? Sí, ya. O si quiere, pasamos de una vez. Sí, haga la última sección de la conferencia y después ya entramos al conversatorio. Listo. Bueno, aquí veo que está el doctor Armando Barona, no había podido ver pantalla, entonces un gusto que esté ahí, y muchos otros, porque hemos tenido la oportunidad de tener encuentros sobre este tema tan importante. Como les digo, es una investigación bastante seria, mucho tiempo de trabajo, pero que hoy en día está muy vigente por esa misma relación y las tensiones que se puedan crear. Ahí en ese punto es sobre la importancia y la protección del patrimonio y las posibles miradas que podemos tener del mismo. Ya veíamos, y voy a poner un ejemplo, que un monumento no solamente se lee desde lo que representa el personaje. Aquí estoy haciendo un trabajo más de lo pedagógico, que es lo que me gusta a mí, profe Mario. El monumento se puede leer uno podría identificar hasta 3 momentos. Es el personaje y la relación histórica del mismo, y lo que significa y por qué está en determinado lugar. Pero otro momento histórico es cuándo se erigió el monumento. ¿Cuál era la intencionalidad que había? Ya vimos unas intencionalidades que hay en 1910, en 1937 y que posteriormente van a cambiar. Ese es un segundo momento. Y el tercer momento es el presente. ¿Qué significa ese patrimonio? ¿Qué significa esa identidad para nosotros? ¿Qué significa ese personaje? Y desde ahí, desde las múltiples representaciones, tenemos que ser muy respetuosos y ver que esas múltiples miradas enriquecen y nos muestran una ciudad que está cambiando. Lo más diciente que podemos tener, y yo lo dejo aquí no para generar un debate que despierte pasión, sino para que nos ponga a pensar cuál es el papel de la historia. Para muchos sujetos, Sebastián del Alcázar es importantísimo
ni siquiera porque conozcan al personaje, sino porque toda la vida lo vieron ahí. O es importantísimo porque desde pequeño lo llevaron allá, sin conocer la importancia del personaje histórico. Para otros no significa, para otros hay que hacer reevaluaciones. Entonces, esta situación que se está presentando actualmente nos invita a pensar también por qué estos otros lugares y qué tanta significación. A mí me llama mucho la atención el hoy El Faro en el barrio obrero. Y es probablemente porque esa figura histórica, cuando le enseñan a los niños en el barrio de qué significó en términos del pensamiento liberal, pues la educación cumple un papel ahí fundamental, pero el personaje no es per se, es decir, y el patrimonio per se no está ahí, no es estético, el patrimonio puede cambiar y podemos estar abiertas a nuevas interpretaciones, a nuevas formas de entender la historia, sin necesidad de agredirlo, porque en ningún momento estamos invitando a la agresión, sino que tanto, yo creo que nosotros no logramos nada si estamos haciendo alusión a que algunos de estos personajes, porque todos de una u otra forma han cometido errores e históricamente pueden haber hecho daño a algunas comunidades, no significa que con quitarlo vamos a desaparecer la historia. Es otra situación interesante, todo lo contrario. Si yo quiero, digamos, dignificar o yo quiero hacer una nueva representación desde lo que yo siento, desde mi subjetividad, quitando o desapareciendo el patrimonio, no voy a lograr que reivindique nuevas situaciones nuevas. Y finalmente, otra invitación que llama mucho la atención, y lo hablaba con el profesor Mario, es que llama mucho la atención en Cali ese afán del personaje. Desde mediados del siglo XX se demuestra que cambia muchísimo esa realidad que daba desde 1910 a 1930 de crear imaginarios colectivos a través de los personajes porque se crean que crear identidades. De 1950 en adelante va a ser un poco distinto, y es que la representación tiene que ser colectiva. Y algo complejo es que en Cali no se ha podido entender eso, y seguimos pensando que la identidad sea desde el personaje y no desde lo colectivo. Cuando estaba en la Secretaría de Cultura, yo seguía insistiendo, bueno, pero ¿por qué Petión? Si quieren hacer una reivindicación digamos, al tema afro, ¿por qué Petión? Pero bueno, ahí está Petión y tiene una carga simbólica y se creó. ¿Por qué no pensar más desde la colectividad y pensar en estéticas distintas que piensen en las luchas? Ahora, quitan a Sebastián de la Cárcel, probablemente va a estar nuevamente en ese lugar o va a estar en otro lugar, pero no va a desaparecer. Y el hecho de que lo muevan, lo quiten, lo pongan, no va a cambiar la historia. Lo que sí tenemos que invitar es a hacer nuevas interpretaciones, pero que generen un diálogo, digamos, cultural e histórico, entendiendo todas las cargas simbólicas que hay. Es decir, el monumento, como lo han intentado hacer algunos, no se lee desde una sola instancia. Es decir, yo no puedo leer a Sebastián de Larcázar, ¿sí? Yo lo puedo leer a Sebastián de Larcázar como el conquistador, como el fundador de ciudades en 1536, ¿ya? Yo lo puedo leer también como el personaje que bajo una lógica del conquistador aniquiló o exterminó comunidades enteras, comunidades americanas en su momento nativas. Eso es otra lectura. Pero yo también tengo que leer a Sebastián de Larcázar en 1937. ¿Cuál era la intención que había ahí? Y también lo tengo que leer desde el presente. Entonces, no hay una mirada única. Eso es una invitación también de cómo esto nos puede traer, y cada uno de esos personajes que tenemos del espacio público. Por eso la importancia de lo colectivo. Entonces yo invitaría a que en algún momento, cuando vayan a hacer una erección de un monumento, decidan que dejemos de pensar en el personaje. Ahí decían las comunidades indígenas, no, es que necesitamos que vamos a sacar al cacique Petecuy. Eso no va a solucionar el tema. Y eso lo hemos debatido desde la academia. Es decir, porque nuevamente es el personaje, y el personaje siempre, sobre el personaje van a recaer una carga histórica que pueden salir diversas lecturas. ¿Por qué no pensar en lo colectivo? ¿Por qué no pensar en representaciones que hablen del mestizaje, como se ha dado en México, como se ha dado en Perú, o representaciones que tengan una carga cultural y estética distinta a un rostro o a un cuerpo, sino más a la colectividad? Y esa recomendación la hacíamos ya hace 7 años, cuando terminamos la investigación. De todas maneras nos ha escuchado. Yo sé que es importantísimo Piper Pimienta para los salseros en el barrio obrero, pero creo que les hubiera resultado más en términos de crear una identidad de la cultura de la salsa en Cali, pensar en
en otras cosas que haya más colectividad en el personaje, porque tarde que temprano el personaje va a ser reevaluado también. Probablemente van a decir que él era un vago o alguna situación así por el estilo. Entonces es muy, muy complejo. La invitación es esa, es a pensarnos, a repensarnos, a trabajar el tema de la resignificación, de la representación en el espacio público, así como hay que debatir sobre el tema de Sebastián del Alcázar. Yo también invito a debatir sobre esas nuevas representaciones que hay en el oriente de la ciudad. El oriente de la ciudad tiene unos vacíos, no solamente culturales, tiene unos vacíos políticos de representación y de reconocimiento. Y de ahí, por ejemplo, que salgan representaciones que no vamos a decir si son válidas o no válidas, o decir si están reconocidas por la alcaldía, pero salió una mano que representa la resistencia. Hay que pensar por qué salen ese tipo de cosas y cuáles son los vacíos que hay también en el oriente de Cali y qué tipo de representaciones se están creando ellas o se deben pensar para una ciudad. Porque si nosotros vemos un mapa aquí en esto, sobre dónde están los monumentos, vamos a encontrar que todo está distribuido, norte, occidente, y hay lugares que tienen vacíos. Y esos vacíos las comunidades los copan. ¿Y los copan con qué? Con sus identidades, con sus nuevas representaciones. Entonces aquí hay una oportunidad interesante, más allá de generar un debate o desde nuestro lugar o desde nuestra subjetividad de defender si es importante o no es, qué tantas posibilidades hay desde lo histórico pensar el espacio público. Yo lo dejaría ahí, profesor Mario, con este último apunte, porque pues no nos quedamos solamente con las fichas, con la investigación que les decía es importante. Yo les invito a que lean. Ojalá, profe Mario, podamos en algún momento ponerte en una circulación de estas 500 y pico de hojas más amplia. Tenerlo en físico es una maravilla porque tiene una fotografía, un trabajo de fuentes, pero ojalá tengamos una circulación en digital, a ver si sacamos un libro, un ebook para que esté ahí, porque ayudaría muchísimo, y además detrás de esto nosotros no hacemos evaluación, o sea, no hacemos una evaluación, hacemos un inventario con una investigación histórica muy fuerte, periódico, prensa, entrevista, y ahí está. Y bueno, y el trabajo historiográfico que es fundamental y que nos recoge aquí a nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes y bueno, espero que haya sido nutrida e interesante lo que les estoy planteando el día de hoy.